Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos ya para terminar esta semana de noviembre y el tema que les hemos planteado y les comentábamos desde el día de ayer es varias propuestas de los candidatos presidenciales, con excepción, digamos, del binomio que representará Alianza País, por lo menos hasta ahora, que es el señor licenciado Lenín Moreno y el señor actual vicepresidente, ingeniero Jorge Glass. El señor Guillermo Lasso y el doctor Páez, la señora Cynthia Viteri y el economista Pozo, la señora doctora Cynthia Viteri, el señor general Paco Moncayo y ya la candidata, ¿no? la señora Bustamante, una profesora con trayectoria en la academia en Guayaquil. Están ahí los cuatro, pero los cuatro han hablado de un camino de desmontar el correísmo. ¿Qué nomás significa eso? Y para eso hemos inventado, pasa por la Constitución, y hemos invitado entonces al señor doctor Stalin Raza y al doctor Juan Francisco Guerrero, el profesor de la Universidad Católica. Y Stalin Raza ya lo conocemos, tiene siempre la gentileza y está dispuesto, como creo yo deberían hacer la mayoría de los profesionales y sobre todo catedráticos universitarios, de venir a reflexionar en público y así ayudan no solo a la ciudadanía, sino también a los medios de comunicación para plantear y analizar desde diversos puntos de vista este tema. Así es que les planteo esto, gracias por acompañarnos a los dos. Les planteo esto, ¿qué caminos se pueden buscar, por ejemplo, en una reforma constitucional, si va a estar la Corte Constitucional que tenemos ahora, que a la mayoría parece no les gusta, porque responde a un solo lineamiento, pero ¿qué camino, por ejemplo, podría optar si se quiere reformar la Constitución? ¿Basta con convocar a una consulta? Doctor Guerrero, bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir este espacio con el doctor Raza. A ver, todo depende de cuál es el nivel de profundidad de las transformaciones que se pretenden realizar. Porque al momento de cambiar e introducir modificaciones en una constitución, tenemos que poner sobre la mesa dos claras alternativas. La una, hacer cambios importantes, hacer cambios significativos, pero mantener la misma estructura actual, el mismo esquema actual. En ese caso, bastaría efectivamente llevar a cabo un trámite de reforma constitucional que, tal cual como está ahora previsto en el artículo 442 de la Constitución, tiene una mixtura. ¿A qué me refiero con esta mixtura? Que inicia con un procedimiento legislativo al interior de la Asamblea Nacional y concluye con un referéndum en el cual finalmente la ciudadanía... Claro, no. Pero ahí no hay una que dice que dice la Constitución, que habrá que analizar si se transforma o no para que sea reforma constitucional o enmienda constitucional. Pero claro, estamos hablando en el esquema de una reforma. De una reforma en la cual se quiere introducir cambios significativos en la Constitución. Porque entonces si son reforma. Claro, porque un poco cuando uno escucha el discurso de los candidatos, todos hablan de desmontar sobre todo una institucionalidad. El desmontaje de esta institucionalidad, entre comillas, montada por el actual sector, yo creo que desde el punto de vista constitucional implicaría una reforma. Pero eso sí es un cambio, digamos... sustancial, que vaya a reformar. No tan radical, porque si es que uno quiere montar toda la estructura y cambiar inclusive el paradigma, una asamblea constituyente, y la asamblea constituyente ya tiene otro mecanismo a través de una convocatoria, a través de una consulta popular. Doctor Raza, bienvenido, buenas tardes. Bueno, usted ha estado analizando este tema, usted analizó también ya públicamente el tema de las enmiendas, para muchos eran reformas, pero que se las tramitó como enmiendas. Si el presidente electo, pongámoslo así, entre los tres candidatos que ya más o menos han hablado del tema, dice yo voy a hacer una consulta para que, por ejemplo, cesar al contralor, al fiscal, a la Corte Constitucional,
¿se puede hacer vía consulta teniendo una Corte Constitucional que tiene que calificar la pregunta? Y claro, ahí vendría lo que decía el doctor Guerrero, ¿no? Depende de los cambios que quieran hacer. Bienvenido nuevamente. Buenas tardes, muchas gracias Francisco. Doctor Guerrero, también un gusto compartir con usted. A ver, a mí no me gusta mucho la idea esta de hacer una consulta para cesar a los funcionarios. Ya. Me parece que la consulta tiene que pasar por la reforma a la Constitución, porque no alcanza con cesarlos. Hay que buscar mecanismos para designar a los que van a posesionarse, a los que van a ejercer la titularidad de estas funciones, y que esos no repitan los mismos defectos y las mismas taras que han tenido o que van a tener los que están siendo cesados por consulta popular. En cualquiera de los casos, cualquiera de las tres opciones, de las cuatro opciones, enmiendas, reformas, la Asamblea Constituyente o la consulta popular para la cesación de las funciones de estos candidatos, hay que ir a la Corte Constitucional. Claro. Es inevitable. Yo no coincido con aquellos que piensan que la Asamblea Constituyente no requiere del dictamen previo de habilitación de la Corte Constitucional. Claro. Es inevitable. Por eso, la solución para desbloquear esto, desgraciadamente, no es jurídica. Es una solución eminentemente política, porque jurídicamente es inevitable que la Corte deberá dictaminar cualquiera de los procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que debería ocurrir? Imaginemos el caso bastante probable de que después de las elecciones de febrero, en mayo exista una Asamblea Nacional que tenga una mayoría de oposición, ¿sí? No pensemos todavía cuál será el resultado de las presidenciales. Pero que no tenga la mayoría absoluta que ahora tiene, que puede darse el gusto de decir esta reforma es de enmienda y pasó. Entonces deberán esas mayorías móviles que van a funcionar en esa próxima asamblea hacer acuerdos políticos para poder proponer un mecanismo de reformas. Y ese mecanismo de reformas deberá contar asimismo con acuerdos políticos con la Corte Constitucional actual, para poder desbloquear el mecanismo de habilitación. Tanto políticos, y cuando digo políticos me refiero a que por supuesto hay que sensibilizar a la Corte Constitucional que va a quedar en funciones de que se requieren cambios. Vergüenza porque le están pidiendo que se vaya. Y la ciudadanía debe activarse para exigir que se sensibilicen. Pero independientemente de aquello, los nuevos actores políticos deberán también activar mecanismos políticos de negociación, de acuerdos legítimos, por supuesto, con la Corte Constitucional para conseguir que ese mecanismo se desbloquee. O sea, y esto no es difícil. El primer candado es la Corte Constitucional. Sí. ¿Usted cree que serán capaces de sensibilizarse si en estos últimos 3 o 4 años que les han dicho, oiga, que necesitamos una Corte? Y primero se volvieron Transformer y después de Transformer se eligieron Corte Constitucional. ¿Usted cree que tendrán lo que usted les llama sensibilizarse? Mire, lo que pasa es que una cosa es cuando hay unanimidad política de un solo grupo político que está en calidad hegemónica, tanto en la Asamblea como en el Ejecutivo, y otra cosa es cuando las circunstancias políticas cambian. Y los jueces, no solo los jueces ecuatorianos, los jueces de todas las partes en el mundo, son sensibles y son susceptibles a todos los tipos de modificaciones que ocurren en el entorno político. Y además, son también susceptibles de poder entrar en negociaciones políticas que les permitan también su sobrevivencia. Porque recordemos que van a pelear por su sobrevivencia. Pero por supuesto, usted, sí. Más allá... ya no son sensibles, sino, ¿qué diría el señor presidente? Estos sí son caretucos. Lo que pasa es que, por eso digo yo, los mecanismos políticos pasan por tener en cuenta esa condición humana. Claro, los jueces son seres humanos. Son seres humanos también. Doctor Guerrero, entonces, como nos dice el doctor Raza, el primer candado para saltarse, que hay que abrir, es el de la Corte Constitucional. ¿Usted cree que habrá suficiente susceptibilidad, para usar las palabras del doctor Raza, para que, claro, un presidente electo vaya y le visite a la Corte y le diga, miren, incluso ustedes me resultan incómodos y quiero pedirle al pueblo ecuatoriano que se pronuncie sobre la terminación de su periodo, de volver a nombrar una Corte Constitucional, y aquí traigo, esto es la forma en la que vamos a nombrar, todo esto voy a consultarle. Por ejemplo, muchos han hablado del quinto poder, han dicho, eso hay que desaparecer. A ver, ¿cómo? Yo coincido con el doctor Raza en que una consulta popular, simple y llana, no es del mecanismo ni para terminar periodos anticipados, ni para remover funcionarios,
Porque la Constitución no lo prevé. O sea, es decir, más allá de que a veces nos olvidamos, estamos en un estado de derecho, ahora de derechos y justicia, en el cual, ¿no es cierto?, todas las instituciones, todas las personas, más aún los funcionarios públicos, deben enmarcarse en lo que les está permitido. Entonces, aunque pretendamos volver a esta denominada democracia plebiscitaria, en la cual por consulta popular se puede hacer prácticamente todo, yo creo que ahí hay límites constitucionales y mecanismos contramayoritarios claros. Y uno es que la Constitución, tú no puedes revocar mandatos anticipadamente, salvo a las dignidades de elección popular, vía procedimientos plebiscitarios. Por lo tanto, si es que la Corte Constitucional recibe un pedido de consulta popular en el marco de la Constitución, por ejemplo, para hacer una reforma o para llevar a cabo una asamblea constituyente, jurídicamente no tiene otro mecanismo que viabilizarla. Ahora, que no. Lo que pasa es que, a ver, aquí hay un tema y creo que es absolutamente real. Nosotros estamos hablando de un escenario en el cual el juego de poder ha cambiado, el equilibrio del poder ha cambiado. Entonces, obviamente, yo coincido con el doctor Raza. Seguramente también los jueces de la Corte Constitucional van a querer cuidar sus puestos. Recordemos que los jueces que los eligieron van a decirles no se muevan porque y recordemos que tienen periodos extensos, son periodos de 9 años. Y que van a pasar. Muchos de los cuales están designados hace muy poco tiempo. Por lo tanto, ellos en este cuidar su puesto, lo más probable es que den paso a esto, insisto, pero en eso sí hay que cuidarse de no darles el pretexto de hacer peticiones inconstitucionales, ajenas en el marco, de tal manera de que ellos tengan el pretexto de negar. Yo creo que, por ejemplo, una consulta popular para reformar la Constitución, una consulta popular para una asamblea constituyente, si reúne requisitos de forma, la Corte Constitucional no tendría ya tanto jurídica como políticamente forma alguna de bloquear, porque estamos partiendo de que el escenario político cambió, vinieron nuevas fuerzas políticas, llegaron al poder, y estamos hablando potencialmente que un presidente, que en el Ecuador es muy poderoso porque nuestra Constitución le da muchísimo poder, tenemos yo creo que inclusive un hiperpresidencialismo en determinados rasgos, la Corte Constitucional va a tener que cuidar su espacio, porque si no va a perder legitimidad. Y en esa pérdida de legitimidad que dice el doctor Guerrero, doctor Raza, uno podría pensar en que un presidente diga, si la Corte no va a pedir al Congreso, por ejemplo, ¿se pueden declarar Congreso o Asamblea Constituyente? ¿No? No, jurídicamente no. No. Jurídicamente no. Porque recordemos que, ¿qué es lo que ocurría antes? Venía un proceso de inestabilidad política, defenestraban el Poder Ejecutivo, defenestraban el Poder Legislativo, y lo que ocurría es que había una suerte de autoconvocatoria a una asamblea constituyente, se acudía al poder originario constituyente, que tampoco era tan originario, y entonces se erigía una asamblea constituyente que asumía los plenos poderes, designaba funcionarios, aprobaba, como en el caso de Montecristi, incluso leyes, y actuaba sobre el derecho o por fuera del derecho. En el caso de la Constitución de hoy, de la Constitución después de Montecristi, resulta que a la Asamblea Constituyente se la institucionalizó como un mecanismo de reforma o de cambio constitucional. Entonces, que consta en la propia Constitución. Y además con mecanismos regulados de cómo debe convocarse, cómo debe instalarse y cómo debe actuar, y cuáles son los márgenes dentro de los que debe actuar. Entonces, claramente no resulta anticonstitucional que una asamblea legislativa se autoproclame asamblea constituyente, sin, más allá digo de que podría existir la tolerancia, el beneplácito o la indiferencia de la población, pero eso no quiere decir que estén actuando doctor Raza, del derecho. Si es que la consulta es, ¿usted autoriza que la Asamblea Nacional electa en mayo o en febrero del año 2017 se constituye en una asamblea, para no convocar otra vez, en una asamblea constituyente? ¿Pasa o no pasa? No, porque la Corte, esta pregunta debería pasar a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional va a decir, no señor, porque el artículo 444 de la Constitución dice cómo debe instalarse una asamblea constituyente. Entonces, el candado es duro, ¿no? El candado es muy duro. Y el tema de la Asamblea Constituyente, además, creo que, salvo poquísimas excepciones, ninguno de los candidatos o de los actores políticos la está manejando, porque saben el alto riesgo que significa volver a convocar o manejar
las mayorías móviles para poder aprobar los cambios de la Constitución. El que había propuesto así muy firme era Enrique Ayala Mora, ¿no? Que no es candidato a la presidencia, pero en su precandidatura tiene incluso un libro y varios sectores que le respaldaban a él. Doctor Guerrero, ¿cómo uno recuerda entonces, dice, esa Corte Suprema de la época, que fue con un proceso avalizado por organismos internacionales y que ganó juicios por haberla dado, que terminó y hay que pagarles? Por supuesto. ¿No es cierto? Si así lo hicieron con la Corte esa Suprema, que además tenía no solo gente mucho más de reconocimiento que la Corte Nacional ahora, si se arriesga un candidato por la popularidad, por lo que acaba de ganar las elecciones, ¿pasa o volvemos otra vez a las inestabilidades? Y claro, si hay que nombrar a alguien, creo que van a dejar nombrando, como dirían ahora, el quinto poder, y todo el mundo dice, apunta, el quinto poder, ¿cómo podríamos? Pues ahí hemos un ejemplo de cómo o la Corte Nacional o el quinto poder, cómo nos deshacemos de ellos, ya que la Corte Constitucional, como tiene que calificar, va a tener un candado adicional. Sí, a ver, pero yo sí creo firmemente que cualquier candidato que no responda a la corriente oficialista actual, si pretende hacer un desmontaje de lo que actualmente tenemos, va a tener que emprender en un proceso de reforma constitucional. No necesariamente cambiar toda la Constitución a través de una asamblea constituyente, pero sí un proceso de reforma constitucional. Lo que ocurre es que, como le mencionaba, para hacer una reforma de la Constitución, a través de la cual se podría eliminar el quinto poder, en la cual eventualmente se podrían reducir periodos de determinados funcionarios, a través de la cual se podrían fortalecer los mecanismos de pesos y contrapesos entre las diferentes instituciones del Estado, a través del cual se podrían cambiar los mecanismos de designación del fiscal, del contralor, que obviamente si eliminamos el quinto poder, automáticamente se va a generar un vacío constitucional de cómo designarlos. Eso se lo puede hacer a través de la reforma. El problema es que no solamente tendríamos el filtro de la Corte Constitucional, que debería ser una calificación del procedimiento para modificar la Constitución, sino que adicionalmente, como lo mencioné, tiene un procedimiento legislativo previo, tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Y eventualmente allí el presidente de la República va a estar condicionado. No, en el caso de reforma el periodo de espera es solo de 90 días. Para el caso de las enmiendas es que tenemos un año. En reforma es solo 90 días. Pero el problema es que va a tener que tener un apoyo legislativo. La pregunta es, ¿qué pasa si llega el nuevo presidente de la República y tiene eventualmente una asamblea polarizada, en la cual le va a tocar entrar seguramente a negociar con sectores y no va a tener la viabilidad de llevar a cabo un proceso de reforma? Tal vez allí sí entre en una especie, diría, de desesperación, y por tratar de desmontar todo esto tenga que convocar a una asamblea constituyente, que digamos, ahí ya no necesita de la Asamblea Nacional. Pero ahí corre un riesgo, porque no sabemos cuál va a ser el nivel de desgaste del nuevo presidente de la República. En los primeros meses. En los primeros meses, y hasta llegar a instalarse una asamblea constituyente siguiendo el mecanismo previsto en la Constitución que mencionó el doctor Raza, seguramente van a pasar algunos meses. Yo creo que una asamblea no podrá estar instalada tal vez de 8 meses a un año del gobierno. ¿Tanto así? Por supuesto, porque recuerde que primero tiene que hacerse una consulta popular en la cual vamos a consultar a la gente si quiere o no una asamblea constituyente. En segundo lugar, va a tenerse que llevar a cabo un proceso electoral. Un proceso electoral para designar a los miembros de la Asamblea Constituyente. Luego va a tenerse que llevar a cabo el proceso constituyente. Y finalmente va a tener que llevarse a cabo una nueva consulta popular para que sea la población quien en última instancia diga si estuvo bien o no lo que hizo la Asamblea Constituyente. ¿Qué pasa si el presidente de la República percibe que no va a tener mayoría en la Constituyente? El riesgo, la apuesta es alta. Correa hizo su apuesta y le resultó muy bien. Pero más que apuesta, Correa sintonizó en la población, pero además hizo una cosa que resultó, no sé, por ejemplo, los diputados de los manteles, doctor Raza. El no presentar candidatos fue su apuesta. Claro. Pero si no presentó candidatos, no tenía legisladores, pero echó mano de los que sí le habían respaldado
para la candidatura presidencial, como Pachacútec, la Unidad Popular ahora, que era el MPD, y algunos otros sectores, la misma izquierda democrática, ¿no? Uno recuerda el voto del señor doctor Páez viabilizando justo esta consulta para que el Congreso la pase a la Corte, y de ahí vinieron nada menos que destituyó a más de la mitad del Congreso. Claro, en ese momento, con la constitución anterior, había el problema de que el Congreso en esa época tenía que autorizar la convocatoria a la consulta popular. Claro. Y claramente el Congreso tenía una mayoría opositora al oficialismo de Alianza País. Entonces lo que pasó ahí era esto, la misma pregunta que nos estamos haciendo hoy. Jurídicamente el problema parecía irresoluble. ¿A qué se acudió? A una operación política. Después la historia nos permitirá juzgar si la operación política fue legítima, no fue legítima. Jurídicamente entiendo que también hay una queja presentada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos dirá el procedimiento que se hizo para la destitución de los diputados, que fue una operación política. En lo jurídico violó, no violó derechos, se desestabilizó o no el sistema político, y vendrán las consecuencias que tengan que venir para el Estado ecuatoriano cuando la Corte se pronuncie. Hoy estamos frente al mismo punto de inicio, al punto cero. Y en el punto cero tenemos que el diagnóstico jurídico es que parecería que no hay manera de desbloquear, que no sea pasando por la Corte Constitucional. Bueno, entonces... Pero además con el tiempo que dice, los candidatos, que dice el doctor Guerrero, los candidatos nos están vendiendo la idea de que hay que desmontar y que eso tomará, no quieren tomar sino hasta finales del próximo año. ¿Se imagina usted, doctor Raza, un contralor nombrado ahora que sea, como se ha dicho, que el mejor contralor que podría tener el país, el señor doctor Mera? Bueno, yo creo que... De fiscal, a lo mejor la ratificación del doctor Chiriboga. ¿Qué hace un presidente con eso? Yo creo que el mecanismo no es la consulta popular pidiendo la cesación inmediata, no es ese el mecanismo. ¿No es ese? Porque hay mecanismos institucionales. Son ambos funcionarios sujetos a juicio político. Y el juicio político califica eso, la responsabilidad política. No dice si los nuevos funcionarios que estarán nobles recientemente inaugurados en sus cargos, fiscal, procurador general, han violado o no han violado la ley, han causado o no perjuicios económicos al Estado. Están sujetos a responsabilidad política. Pero y la principal responsabilidad política es por lo que han hecho. Pero la principal responsabilidad política es por mantener un conflicto de intereses, porque sabemos perfectamente que en los dos casos, eventualmente los designados serán exfuncionarios del gobierno al que tendrán que fiscalizar el uno y que investigar el otro. Entonces, claramente hay un conflicto de intereses que les invalida para poder tomar decisiones adecuadas, y eso configura... viabiliza una forma de sacarlos, que eso es solo la mitad más uno, ¿no? O necesitan una... No necesitan una votación no necesitan, especial. Es mayoría simple para el juicio político, así es. Doctor Raza, entonces, si nombran ahora, la salida que usted encontraría jurídicamente sería juicio político, y los suplentes de ellos, ¿cómo se les nombra? Bueno, es que institucionalmente, claro, institucionalmente hay mecanismos de subrogación, tanto en la Contraloría como en la Fiscalía. Y el subcontralor, en el caso del doctor Mera, será del mismo. ¿Él nombrará? Hasta donde yo conozco existe un subcontralor que tiene que permanecer un periodo de funciones ahí. Y si no, eventualmente será nombrado alguien que le subrogue. Y si no, previamente al juicio político, una sugerencia para la asamblea próxima. Estamos ensayando cómo una sugerencia para la asamblea próxima es que previamente al juicio político reforme las leyes orgánicas, ¿no? De la Contraloría, que lo podrán hacer rápidamente, digamos, si hay el interés de procesarlo, y el Código Orgánico de la Función Judicial, en el caso del fiscal, para establecer mecanismos de subrogación institucional. Se me ocurre ahora pensando en voz alta, no lo había imaginado, pero digo, a ver, veamos a los funcionarios, designemos al funcionario de carrera mejor puntuado en los concursos que esté en la Fiscalía. Y lo mismo en la Contraloría. Dejémosles a estos funcionarios como subrogantes, y que esos funcionarios subrogantes no nos estamos Esperen a que se nombre. Esperen a que venga el periodo de transición, con las nuevas reglas de designación de los titulares. O sea, siempre habrá mecanismos, yo en eso trato de ser optimista y apelar a que siempre habrá mecanismos institucionales que nos de procesar la transición. Doctor Guerrero, entonces, claro, ya se va abriendo una puerta, fíjese que, y claro,
habrá que vayan a la Asamblea a responder no solo por el nuevo cargo, sino por los 10 años también, ¿no? Porque si hay algo que se siente ya, y que yo acabo de ver en las encuestas, si hay algo que la gente quiere con todo este ambiente que hay de corrupción y de que estamos conociendo malos manejos, el presidente dice que son puñaladas a él, o deslealtades al partido, y uno dice, ¿cómo un delito de llevarse la plata puede ser una puñalada a una persona y el país en general? O sea, entonces, ¿hay un mecanismo que puede darle legalidad a esto? A ver, yo creo que en ese sentido, siempre la imaginación de nuestros políticos, yo digo, sobrepasa muchas veces la normativa y sobrepasa a cualquier analista. Te pongo un ejemplo. Mucha gente ha cuestionado la actuación del fiscal Chiriboga. Eso es de público conocimiento. Aún cuando supongamos, más allá de que hay un tema de una prohibición, pero supongamos que fuese reelecto, ¿no es cierto? Nada raro, una forma en la cual cesarlo en sus funciones sería que por allí alguien lleve a cabo un procedimiento penal por alguna actuación irregular, un procedimiento administrativo por cualquier actuación, del cargo, y que básicamente obtenga su cesación a través de mecanismos institucionales. Lo propio con Alexis Mera. El tema de... Si es que, exactamente, sí, o por cualquier contralor, si es que es un exfuncionario público, ¿no es cierto? Eventualmente hay mucha gente que dice que por donde quiera que se tope, luego de estos 10 años, va a surgir pus. Seguramente si se trata de un exfuncionario público, habrá gente que se pretende indagar estas actuaciones, genere un proceso de carácter penal, un proceso de carácter administrativo que puede inhabilitarlo. Y lo que dice el doctor Raz es cierto. Finalmente, si son juicios políticos, si bien la Constitución dice que, salvo para el presidente y vicepresidente, las causales de juicio político son violaciones constitucionales o legales, finalmente es tan amplia la causal que cualquier actuación, sus primeras actuaciones, seguramente alguien dirá, viola esta norma, viola esta parte de la Constitución. Exactamente. Y como el juicio político no es un juzgamiento jurídico, sino es un tema en el cual es político, que depende de las mayorías, si es que el nuevo gobierno cuenta con la mayoría, es otro mecanismo para el cual van a salir. Y obviamente se tendrán que activar los mecanismos constitucionales de subrogación, la cual seguramente el nuevo gobierno, porque seamos honestos, la institucionalidad ecuatoriana está hecha por y a partir del Ejecutivo. Entonces el nuevo Ejecutivo va a tener una serie de mecanismos para dirigir de otra manera las designaciones. ¿Se podrá conseguir con una, qué sé yo, supongamos que el actual gobierno, y todo esto es un pensar, ¿no es cierto?, llega a tener un 30% de la asamblea, con lo cual bloquea todas las cosas que se necesiten en una votación especial de las 2/3 partes, por decirle algo. ¿Qué mecanismos optaría por ahí, doctor? Sí, a ver, ahí estaría seriamente comprometida la posibilidad de una reforma constitucional vía legislativa, que es de la que el doctor Guerrero hablaba hace un momento. Porque ahí sí se necesita para proponer la reforma mayoría calificada. Ahí van los juicios políticos directos. Pero, entonces, no, estoy pensando en la reforma constitucional. El juicio político creo que inevitablemente es una salida. Y creo que la causal de incumplimiento de la Constitución está plenamente configurada desde que sean funcionarios que no garanticen el no tener conflicto de intereses, porque es una norma de la Constitución que está prohibido el tener conflicto de intereses. Y eso pasa por las Cortes, pasa por... No, por el juicio político de la Asamblea. La Asamblea tiene que decir... No, claro, pero digo, por ejemplo, si yo quiero hacer un juicio político al quinto poder o a los superintendentes, les llevo con eso. Sí. ¿Sí? Si no hay dependencia, si hay conflicto de intereses. Porque la Constitución dice está prohibido el conflicto de intereses. Bien, pero volvamos al tema del 30% de la Asamblea, en contra, digamos, de la oposición. Entonces, sí, se comprometería seriamente la posibilidad de una reforma vía legislativa. Y entonces tendría el gobierno futuro, sí, pensando que no fuera de Alianza País, que buscar otro mecanismo. También hay la posibilidad de que el propio presidente de la República proponga una reforma constitucional. Quedémonos ahí para ir justo al vamos a hacer un pequeño corte. Estamos conversando con el doctor Stalin Raza y el doctor Juan Francisco Guerrero
sobre esto que se viene debatiendo, ¿no? El desmontar el correísmo, ¿qué nomás significa? Pasa por reforma constitucional, podría plantear, ahora acabamos de obtener ya otra cosa, el presidente podría plantear también algo. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya y como verán, esta conversación nos lleva ya a lo que podría plantearse después de febrero y ya el camino hasta que llegue a mayo al cambio o no de presidente de la República. Obviamente decíamos, ¿qué tal si gana el señor licenciado Moreno? Así no nos guste, puede pasar también, ¿no es cierto? O sea, eso es una cosa así. Doctor Raza, usted está buscando un mecanismo que sea, el presidente plantea la reforma, acude a la Corte Constitucional y dice yo vengo con esta reforma, y por el otro lado ya la Asamblea, con alguna mayoría a uno u otro lado, comienza con los juicios políticos a los superintendentes, al contralor, al fiscal, y yo quisiera a la misma Corte, pero no es lo que yo quiera, sino cómo vayan a plantar. ¿Cómo se hace eso? En este ejercicio al que les he invitado a los dos a hacer, tomen en cuenta de que están en una clase y entonces están ejercitando todos los mecanismos. Bueno, las clases son más fáciles, el doctor Guerrero lo sabe, porque lo que les decimos a los alumnos en el pizarrón podría ser una maravilla, después de ejecutarlo en los hechos, claro, ya es más es otra historia. Y ahora tomar en cuenta a la gente. Exacto, y ahora lo que tratamos de hacer es darles mecanismos que seguramente no nos escucharán los políticos para hacer las cosas de alguna manera apegados a la Constitución, que es lo que creo que buscamos la gente de derecho. De derecho, claro. Pero bueno, supongamos que el presidente de la República sea el presidente del oficialismo, ¿no? Que sea electo el señor licenciado Moreno. Yo he escuchado, y todos los hemos escuchado, que en algunas de sus expresiones él ha dicho que está en desacuerdo con algunas de las cosas y que tendría que cambiar algunos temas. Habría que ampliar esto, de darle mayor viabilidad a la participación ciudadana. Entonces él o cualquier otro presidente, con estas características que el doctor Guerrero ha señalado del hiperpresidencialismo que le caracteriza a nuestro sistema jurídico, tiene la facultad, la iniciativa de promover una reforma constitucional. Y obviamente tiene que ir siempre a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional tiene que habilitar el proceso de la reforma. Y si no, queda el otro mecanismo que es mucho más difícil, mucho más elaborado, mucho más complejo, que es el de la iniciativa popular. O sea, la gente puede pedir, reuniendo las firmas necesarias para cada proceso, enmienda, reforma o asamblea constituyente, puede pedir también el proceso de reforma, ¿no? Y entonces, pero ahí se van a topar con otro candado. El Consejo Nacional Electoral. Primero la Corte Constitucional. La Corte Constitucional siempre. Y el Consejo. Siempre la Corte. Siempre primero la Corte Constitucional. Y luego la verificación de las firmas y toda esta historia que ya la hemos vivido. De la pregunta y que ya la hemos vivido incluso con sobra de firmas, pero sin ninguna posibilidad. Hay cosas que en la Corte Constitucional están pendientes de resolverse desde hace algunos años, ¿no? Doctor Guerrero, la Corte es el candado principal. Pero después viene, como decía yo, el Consejo Nacional Electoral,
que puede validar o no el tema de las firmas en un caso. Pero sobre todo, a ver, la posibilidad de actuación del Consejo Nacional Electoral se minimiza y se aplaca cuando viene del presidente. Ya. Porque claro, cuando tiene iniciativas populares, obviamente entonces se anulan todas las firmas de esta lista, que por aquí ha habido una inconsistencia formal mínima y se bajan miles de firmas, ¿no es cierto? Entonces, claro, la iniciativa popular siempre va a ser mucho más compleja y va a demandar muchísimo más tiempo, mientras que el presidente de la República esencialmente llega, dice, esta es la consulta popular, tengo el dictamen de la Corte, y básicamente vamos al proceso electoral y digamos que el Consejo Nacional Electoral no va a tener más que ya un papel logístico, pero no puede tener una decisión dirimente en cuanto a si se realiza o no se realiza la consulta. Mientras que cuando hay iniciativa popular definitivamente entra un actor muy importante en juego, pero yo creo que en el escenario de un cambio de presidente de la República no nos vamos a ir por esa vía porque hay demasiados riesgos de que no se viabilice un cambio. Doctor Raza, esta constitución que iba a durar 300 años, uno dice, al año ya estaban reformando, ya les resultó corta, después vinieron estas, para unos que debían ser reformas y para el gobierno fueron solo enmiendas. Esta necesita volver a tratarse, que volvemos a fundar cada vez que cambia de ideología. ¿Cómo miran ustedes que estudian el tema constitucional? Particularmente no soy amigo de las refundaciones. Creo que todo proceso de refundación se vuelve demagogo en algún momento. En un momento dado. Sí es necesario, por supuesto, hacer reformas y profundas. Por ejemplo, si uno piensa y se toma en serio que hay que sacarle la mano a la justicia, porque la primera enmienda que se hizo fue dirigida a eso y explícitamente reconocida. Vamos a meter la mano en la justicia. Bueno, la mano en la justicia está metida y hay que sacarla. Y para sacar la mano de la justicia hay que reformar profundamente la Constitución. Entonces, desde la integración del Consejo de la Judicatura, pasando por las competencias y los funcionamientos de las dos cortes, estas bicéfalas que hay ahora, que son la Corte Nacional y la Corte Constitucional. Entonces hay que hacer un rediseño institucional profundo. Ese rediseño institucional profundo pasa por una reforma que no sea superficial, como lo ha dicho el doctor Guerrero, y para eso el mecanismo es el de la reforma. La pretensión de echar al tacho de basura la Constitución de Montecristi y poner una Constitución nueva que sería la número 21 o 22, yo creo que ya voy a estar perdiendo las cuentas. Depende si le vemos a la Constitución de Quito o no como Constitución, esa es otra historia. Pero tomémosle en cuenta solo al doctor Ramiro Borja, con la cual sería 21. Sí. Eso quiere decir que en el Ecuador el promedio de vida de la Constitución es inferior a 10 años. Si consideramos que el promedio de vida de una persona ronda alrededor de los 70 años, cada uno de nosotros ha estado condenado a vivir 7 constituciones durante su vida. He ahí seguramente el origen de algunos de nuestros problemas, y la inseguridad y la inestabilidad. Pero ahí le planteo una cosa, si es que lo que cada uno que llega cuando gana nos ponen cosas que son absurdas, está bien que les pidamos que cambien. Lo que pasa es que, a ver, porque no por que aguante una constitución, nos aguantamos 300 años esta y resulta que el doctor Mérez contra los 300 años. No. Lo que pasa es que el problema está en cuál ha sido nuestra concepción histórica del ecuatoriano al momento de crear una constitución. La técnica legislativa constituyente recomienda que las constituciones no contengan nada que vaya más allá de los principios, las reglas generales, o sea, y que más bien suficientemente general para que la ley sea la que nos ayude. El legislador ordinario es quien le tiene que viabilizar la ley, no la Constitución. Sin embargo, nosotros siempre hemos tenido, y les diría que más, sobre todo desde el retorno a la democracia, y en realidad la segunda mitad del siglo XX, constituciones muy reglamentarias, en las cuales quien llega al poder quiere una constitución a la medida. En una constitución, no necesitan abogados sino exacto, entonces una constitución que le calce a la medida, que está reglamentado hasta detalles inconcebibles. Entonces, claro, cambia
automáticamente, ¿no es cierto?, la persona que ostenta el poder o hay un cambio significativo de visión, de ideología, y se dan cuenta que esa constitución es una camisa de fuerza que no le permite hacer absolutamente nada. Entonces, inicia un proceso constitucional y nuevamente cae en la tentación de tener una constitución a la medida lo que él quiere hacer. Y así se produce un círculo vicioso. Claro. Y no terminamos saliendo. Más allá de las ventajas y desventajas del sistema americano, y sin querer hacer una apología, ni mucho menos, porque tiene sus grandes bemoles, ni siquiera alguien como Trump ha planteado un cambio de la Constitución norteamericana. O sea, es decir, se puede hablar de muchos plantea temas, leyes específicas por dónde va a ir. Pero a nadie se le ocurre el cambio de la Constitución, porque se pero supone ahí siempre nos recuerdan la enmienda constitucional que tienen ellos, ¿no? Claro, pero las enmiendas son limitadas. O sea, las enmiendas están alrededor de 30 en prácticamente 200 años de vida. Nosotros la Constitución la Constitución del Retorno a Democracia 78-79 tuvo decenas de enmiendas, solo esa Constitución. La nuestra ha sufrido, cuantitativamente hablando, un cambio, yo creo, de alrededor de un 10%, y considerando la actual del 2008. Por supuesto, como decía el doctor Raza, la primera gran enmienda constitucional, cambiamos prácticamente toda la función judicial para hacer una función judicial que responda a la función ejecutiva a dedo, cambiando estructura, requisitos, funciones, etcétera, etcétera. Y les calificaron con todo gusto. Por supuesto, y la Corte Constitucional, con bastante benevolencia, yo diría complicidad, decidieron que eso es un cambio menor, que no modificaba la estructura de la Constitución, y se viabilizó. Doctor Raza, si es que a la academia y a los abogados que ejercen el derecho, que son litigantes, que les planteamos este momento, o sea, no metan las manos en la justicia, ¿cómo se sale de esta metida de manos? ¿Cuáles serían las reformas que hay que plantearlas para que la justicia vuelva a tener visos de... No habrá jueces que no hagan barbaridades, siempre son seres humanos también, pero que tengamos nosotros garantías, no importa si es de izquierda, de derecha, de centro, de la estratosfera, pero que todos tengamos una garantía de que ese juez va a actuar por sus convicciones y que por lo tanto es un tipo que no dependa políticamente, sino de la aplicación de la ley. ¿Qué es lo primero que usted plantearía para cambiar eso? Pues algunas cosas, rápidamente. Primero, cambiar la composición, la forma de integración del Consejo de la Judicatura. No necesariamente tendría que ser un abogado el miembro del Yo lo que consejo. propongo es que como ejerce funciones disciplinarias también, y como ejerce el órgano de administración máximo de la función judicial, entonces quien debe presidirlo tiene que volver a ser el presidente de la máxima Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque si ponemos ahora a alguien por sobre el presidente de la máxima Corte de Justicia, lo que está ocurriendo es que el organismo administrativo está subordinando al organismo jurisdiccional. Y ahí se producen estos mecanismos de disciplinamiento. Por eso el famoso error inexcusable. Exacto, sí. ¿Sí? Eso le iba a decir. A través del error inexcusable... se han comido jueces y han hecho cualquier cosa con las sentencias. Yo tuve una entrevista sobre esto en un canal colega de ustedes y salió a replicarme alguien del Consejo de la Judicatura y me dijo que el 0.0 ni sé cuánto % de las denuncias que se procesan en el Consejo de la Judicatura han sido destituidos por esta causal. Es que el problema no es ese. ¿Cuántos? El problema es que se genera un ambiente de inseguridad, de temor para los jueces, porque tienen ahí la espadita esa, que es usada por ¿quién? Por este órgano que está superior a la función, al órgano jurisdiccional, que es el órgano administrativo, que les va a vigilar y que les va a aplicar el error inexcusable cuando las decisiones no le gusten a alguien. ¿Ya? Entonces, primera cosa es eso. Hay que poner nuevamente al presidente de la Corte de Justicia como presidente de la función judicial y, por supuesto, del Consejo de la Judicatura. Y luego, los vocales de ese consejo tienen que ser administradores. No tienen que ser políticos, porque con la metida de mano lo que se hizo fue designar a través de las diferentes funciones. Son políticos que no respondan a quienes les han elegido.
Pero en principio no tiene razón de ser que sean políticos, porque de lo que tienen que preocuparse es de que las instalaciones de la función judicial tengan los servicios básicos, estén bien construidas, que la gente esté capacitada, que lleguen a tiempo. Que usted nos recuerda. La parte disciplinaria también, por supuesto, pero hace falta entonces que sea gente capacitada en derecho disciplinario y derecho administrativo y en administración en general, para que puedan administrar bien los recursos que va a manejar la función judicial. Que puedan evaluar a los jueces. Por supuesto, pero eso no necesita ser políticos. La segunda y principal mecanismo que hay que hacer es eliminar esta doble cefalía de las cortes. La corte debería desaparecer, la constitucional, y pasar a ser una sala. Debe existir una sola corte. Una Corte Suprema de Justicia. Además, a mí tampoco es que me encante el término supremo, por todo lo que connota, pero creo que simbólicamente es necesario retornar a eso para que se vuelva a recuperar esta majestad, esta independencia justicia de la función judicial, ¿sí? Entonces, bueno, lo que yo propondría es crear una sola corte que se encargue de que haya una sala constitucional, que se encargue de hacer control de constitucionalidad preferentemente, y que se encargue de los temas de fuero de los funcionarios en cuanto a la justicia ordinaria. Y en cuanto a las dos formas de ver la justicia, de lo constitucional y de lo ordinario, que se encargue, por supuesto, de unificar la jurisprudencia, que se encargue de hacer los precedentes necesarios para que los demás jueces tengan las guías por donde tienen que caminar, y listo, y ya está, es una sola corte, pero es la máxima, única y máxima corte y habrá de la función temas judicial. que se traten que en el pleno de la Corte Suprema. Por supuesto. Por ejemplo, consecuente con eso, lo que también yo pienso es que debe eliminarse el recurso de casación. Esto, cuando lo he dicho en algunos escenarios, como que causa demasiado estupor. Pero más que estupor, causa algunos. Yo he hecho el seguimiento de algunas cosas. A veces el recurso de casación es lo único que ayuda a que una Corte Superior, ¿no es cierto?, haga lo que les dan, o sea, deshaga lo que han hecho bárbaramente los otros. Pero lo que pasa es que hoy tenemos... O sea, es algo que los ciudadanos casi pedimos por Dios que no se cese. Claro, pero lo que pasa es que... ¿Qué ocurre hoy? Existe el recurso de casación. Entonces usted llega desde las provincias a la Corte Nacional. En la Corte Nacional dicen el recurso de casación, ¿estuvo bien o estuvo mal interpretada o aplicada la ley por los jueces de inferior nivel? ¿Qué hacen las partes? Dicen, no señores, ustedes de la Corte Nacional en su recurso de casación se equivocaron porque con su recurso de casación están violando la Constitución y ponen la acción extraordinaria de protección. Y esta acción va a la Corte Constitucional. Entonces, ¿el recurso de casación termina el proceso? No. En los hechos, no. Va a la Corte Constitucional, en la Corte Constitucional se demora lo que se demora, que ya sabemos, y la Corte Constitucional le dice a la Corte Nacional, señores, le jala las orejas, ¿no? Y le dice, enmiende la plana, usted se ha equivocado, rehaga, vuelva a hacer, con otros jueces, vuelva a hacer su sentencia porque está mal hecha, está mal motivada. La mayoría de las sentencias de la Corte Constitucional que se echan abajo las sentencias de la Corte Nacional son por falta de motivación. Está mal motivada, motive bien. Usted eliminaría la parte esta de la casación, ¿y qué pasaría? ¿De la provincial a la Corte Constitucional? A esta única corte que revisaría, si las partes proponen esto, revisaría tanto los temas de constitucionalidad, porque sí es verdad que los abogados generalmente decimos, a ver, me vienen violando el proceso desde el inicio porque no me han citado con la demanda, en fin. Bueno, si esa es una razón de constitucionalidad, llegaremos para que allá esa corte lo revise, pero también que me revisen los hechos del caso. Porque resulta que la Corte Nacional ahora dice, no, nosotros somos ultra especializados, pero no vemos los hechos del caso. Entonces están viendo solamente con un ojo lo que ocurre en los casos concretos. Entonces la propuesta que yo digo es, olvidémonos de este temita formal, estrictamente formal de la casación, y que esos jueces de la única corte que va a quedar existiendo, revisen todo nuevamente, ¿sí? Obviamente, aquí vuelvo a la analogía que hacía el doctor Guerrero del sistema americano. En el sistema americano existe esto, se llama Cers Diorati. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos hace esa revisión. Pero la hace cuando dice, pero además porque me parece necesario, porque el sistema jurídico necesita que este caso me reviste importancia.
Claro. O sea, no es el caso de Juanito y Pepito, que para Juanito y Pepito es importante su caso, pero para la Corte Suprema debería ser importante el caso que sirve a muchos Juanitos y muchos Pepitos. Doctor Guerrero, esta propuesta, ¿usted ensayaría otra adicional o encuentra que esta puede ser un mecanismo para que la justicia y las Cortes tomen nuevamente un rol propio? A ver, yo comparto parcialmente, porque en realidad el doctor Ra está proponiendo un sistema de control constitucional que en definitiva se fusiona con el orden jurisdiccional. Sí. Pero a ver, en lo que sí coincido es que gran parte del problema tiene su origen en el Consejo de la Judicatura. Y no solo en el tema de la integración, sino que el Consejo de la Judicatura lamentablemente en un principio se arrogó y ahora ya se formalizó, que en definitiva, por supuesto, el Consejo de la Judicatura es un organismo suprajurisdiccional, es decir, tenemos un organismo administrativo que juzga la actuación jurisdiccional de los jueces. Recordemos que ahora para ser vocal del Consejo de la Judicatura ya no se necesita ser abogado, pero sin embargo ellos sí emiten pronunciamientos respecto a si la actuación jurisdiccional de los jueces es o no es la adecuada. Yo no tengo problema en que sea un órgano disciplinario, pero el órgano disciplinario no implica hacer un control de la revisión de las decisiones judiciales. Y yo coincido con él. Básicamente ahora ellos son una especie de auditores legales. Ellos reciben la actuación del juez y ellos a su solo arbitrio, sin ningún tipo de cuestión adicional, deciden si el juez actuó bien, si el juez actuó mal. Y estoy de acuerdo, no es que las decisiones respecto del error inexcusable son abundantes, porque no es un tema cuantitativo. El problema es que todos los jueces saben que potencialmente sus decisiones pueden ser analizadas desde el punto de vista jurisdiccional, no disciplinario, por el Consejo de la Judicatura. Y eso genera, consciente o inconscientemente, ¿no es cierto que haya un sometimiento, una subordinación al Consejo de la Judicatura? Y ahora resulta, y yo creo que eso hemos sido testigos, tradicionalmente el máximo organismo de administración de justicia en el Ecuador era la Corte Suprema de Justicia, ahora Corte Nacional de Justicia. Llegar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia para cualquier abogado era un honor y era la culminación a una trayectoria. Ahora resulta que a nivel, por ejemplo, de mis estudiantes, ni siquiera tienen claro quién es el presidente de la Corte Nacional de Justicia, la cobertura mediática que tiene. ¿Quiénes eran los ministros? Pero por supuesto, o sea, llegar a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia era el mayor honor para un abogado. Los ministros eran figuras realmente desde el punto de vista jurídico importantes, que, insisto, la culminación de una carrera de vida. Ahora resulta que inclusive hasta la aparición mediática del presidente de la Corte Suprema de Justicia es nula, mientras que el presidente del órgano administrativo, que debería ser un órgano accesorio, coincido con lo que decía el doctor Ras, encargado de que esté bien la infraestructura, que cuenten con las computadoras adecuadas. Un administrador. Resulta que es la cara visible de la función judicial ecuatoriana. Entonces, desde mi punto de vista, el Consejo de la Judicatura debe transformarse sustancialmente, y no solo desde el punto de vista normativo. En la iniciativa de la legislatura que tuvo en realidad. No, que asuma el rol administrativo, no que se convierte en el auditor de las decisiones judiciales, que es lo que ocurre. Y más allá de que este es un secreto a voces y que obviamente el Consejo de la Judicatura es algo que jamás lo va a reconocer, los jueces tienen temor del Consejo de la Judicatura. Entonces obviamente son influenciados por el Consejo de la Judicatura, directa o indirectamente, porque temen contravenir las políticas, las decisiones del Consejo de la Judicatura y adecúan sus fallos en función de lo que ellos creen que es el Consejo de la Judicatura. Y en cuanto al tema constitucional, ahí yo sí discrepo, yo tengo una visión diferente. Yo sí creo que la jurisdicción constitucional debe ser diferente de la Corte Nacional de Justicia. Lo que sí coincido es que la distorsión en materia de casación y de acción extraordinaria de protección es escalofriante actualmente en el Ecuador. Nuestra actual Corte Nacional de Justicia tiene una línea jurisprudencial respecto de la casación en la cual prácticamente no quiere revisar nada. Inclusive hay un par de precedentes en que la Corte Constitucional le ha limitado tanto a la Corte Nacional de Justicia que le dice, cuando tú casas la sentencia, olvídate de los hechos, tú no te puedes referir a los hechos. Entonces, claro, pero
a mí, desde mi punto de vista, este no es un problema como tal de la estructura planteada, sino de cómo se ha ido implementando y de la calidad de lamentable que tenemos a veces de los fallos judiciales. Claro. Y lo mismo la acción extraordinaria de protección. La acción extraordinaria de protección no puede ser una nueva instancia. En el Ecuador, como lo dice el doctor, es básicamente el último recurso que tenemos los abogados. Y a eso iba lamentablemente se nos fue el tiempo, pero les voy a comprometer para seguir analizando algunas de las cosas que hay. Es decir, esta acción extraordinaria de protección, y porque tengo un caso que yo lo he seguido, casi al año o 2 años resuelve la Corte Constitucional. Y está ahí, la sentencia, no ha pasado nada, ya son como 6 o 7 meses. Pero créame que si no se llegaba a la acción extraordinaria de protección, lo que se hizo con el juicio que yo he seguido, que es una hermana mía, no habría tenido por lo menos el reconocimiento a los 8 años de lo que ha reconocido a estas alturas la Corte Constitucional. Entonces, este es un mecanismo que los abogados y los ciudadanos tenemos para eso. ¿Cómo limitamos eso entonces? Yo no creo que hay que limitarlo, ¿no? Lo que sí creo es que hay que racionalizarlo, como dice el doctor Guerrero. No son todos los casos los que deben ser revisados por razones de constitucionalidad, primero. Segundo, ya en la práctica, si el caso que usted plantea es clamoroso, yo tengo algunos otros más, en donde... No, perdóneme la interrupción, un día yo decía, oigan, pero esto cómo puede ser que hasta la Corte Constitucional ya resuelve y no pasa nada. Entonces me dijeron un día que usted estuvo en un juicio, me dijeron, todos los jueces estaban que tenía usted la razón, y además admirados y diciendo la gran exposición que había hecho en la Corte Provincial, pero no votaron por lo que usted dijo. Claro, es que eso es lo triste. O sea, uno en el pasillo le dicen, doctor, qué excelente intervención, tiene toda la razón. Y me lo dijo, pero desgraciadamente, vea lo que dice el doctor Guerrero, nosotros creemos que si nos apartamos de la línea que creemos que es la línea oficial, entonces nos van a sancionar. Entonces por eso tenemos que, contrario a lo que creemos, decidir. Esta espada de Damocles tiene un peso. Así es. Y le digo más, hay casos clamorosos donde han ido a la Corte Constitucional por la acción extraordinaria de protección. Han regresado a la Corte Nacional para que haga una nueva sentencia. La Corte Nacional ha hecho la nueva sentencia. Otra vez ha ido a la Corte Constitucional y en la Corte Constitucional les han vuelto a decir, han vuelto a hacer mal la sentencia, vuelvan a hacer 4 veces. Entonces los juicios, ¿cuándo se acaban en este país? Bueno, yo le digo, de mi hermana, que es para que les reconozcan que ha sido odontóloga de un colegio del que ha sido odontóloga 30 años. Hemos demorado 8 años y la Corte dice, sí, en realidad es odontóloga, pero no hay quien ejecute. Así es. Entonces, claro, ahí tenemos un problema. Ahí entiendo yo la desesperación de tener, por último, así sea una 5ª instancia más. Pero fíjese usted que esto que estamos diciendo es un problema de seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica no es un problema exclusivo de los abogados. No. Estamos en un momento en el que la crisis económica es la preocupación fundamental de este país. La crisis económica no se va a solucionar si no hay gente que invierta. Y la gente no va a invertir si no tiene seguridad jurídica. Entonces mire usted cómo todo se junta. Se junta. Doctor Guerrero, ¿cree usted que la academia estará dispuesta a presentarnos al candidato, que sea algún proyecto que diga, oigan, ya ha visto este funcionamiento de 8 años de la Constitución, estos peros, esto deberían discutir los candidatos? Sí, ¿Seremos capaces de plantear eso? Yo no tengo duda al respecto. Lo que un poco a mí más bien me preocupa es si es que van a haber los oídos receptivos para el efecto y no volvamos a caer en cálculos políticos. A veces la academia se quiere mantener al margen, no quiere como contaminarse, o como dice el doctor Raza, los políticos. Pero alguien tiene que hacer eso. A mí a veces me preocupa siempre el papel de las universidades. Yo siempre he creído que las universidades deben ser un motor y deben tener un papel preponderante en generar alternativas y cosas por el estilo. Lamentablemente es cierto que a veces también las universidades, y lo digo ahora porque yo doy clases en 3 universidades, y yo siento en algunas más, en otras menos, también hay un temor, porque básicamente si una universidad empieza a alzar la voz, empieza a dar una opinión, automáticamente empieza también a sufrir represalias. Ha dado a propósito de reorganizar las universidades, a mí me han mandado 1.700 nuevos estudiantes. Y bueno, si vamos a medir eso
por qué decimos o no la libertad de expresión se acabó. Pero es que ahí empieza, y yo creo que usted acaba de plantear algo que es importante. Si todos queremos cuidar nuestra parcela, nuestro espacio, y queremos que todos los cambios se produzcan sin que nos afecten, indudablemente que los cambios son imposibles. Se nos fue el tiempo y yo quiero agradecer al doctor Stalin Raza y al doctor Juan Francisco Guerrero, con quienes hemos conversado, ¿no?, de esto que nos preocupa y que esperemos que los candidatos presidenciales y los legisladores, a los que van a ser candidatos a la Asamblea, puedan escucharlo. Yo me comprometo a mandar esta discusión, pero además a pedirles a ustedes que sigamos ensayando salidas que tienen que ser políticas, pero que además deben tener un marco jurídico, ¿no? Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Este programa estará nuevamente a las 3 de la tarde ya a disposición de ustedes en el YouTube. Y por supuesto de aquí salimos a hacer el reparto. Gracias a nuestros amigos de la radio Democracia, la 920, la radio de la gente, y a nuestros televidentes. Hasta el día lunes.